lo que nos toca hoy del curso de hebreo que estamos dando es Hebreos 7 del 11 al 28. No lo podemos poner arriba, pero los que están siguiendo y los que están tomando notas o los que quieren seguir con la Biblia suya, ¿verdad? Cuando leamos Hebreos 7, 11, 28, ¿vale? Y no vamos a poder tener tampoco la frase, pero la voy a estar constantemente diciendo cuando sea el momento oportuno. Amén. Entonces, hoy nos espera no culminar el momento de Melquisedec, porque sigue un poquito más, pero hoy terminamos el capítulo 7, que es apoteósico con esto del Melquisedec. Hoy continuamos con él y con otros puntos de vista que nos van a hacer poder enlazarlo con cosas naturales que están pasando hoy en día, con nuestra fe, con la iglesia, con la cristiandad, ¿verdad? Y podemos seguir pues trayendo luz, somos la luz, y esperanza y la palabra viva, ¿verdad? Que corta y separa nuestra alma de nuestro espíritu y nos hace entender de que somos totalmente de Jesucristo, que Él es nuestro sumo sacerdote. Entonces, sin más, voy a empezar con la palabra, ¿vale? En Hebreos 7 y empezamos desde el 11 y vamos a leer hasta el último versículo del capítulo 7 para ya dejarlo para mañana el capítulo 8, empezar ahí, ¿vale? Entonces, oramos para que la palabra entre y traiga revelación. Amén. Si pues la perfección fuera por el sacerdocio levítico, porque bajo él recibió el pueblo la ley, ¿qué necesidad habría aún de que se levantase otro sacerdote según el orden del Melquisedec, y que no fuese llamado según el orden de Aarón? Porque cambiado el sacerdocio, necesario es que haya también cambio de ley. Y aquel de quien se dice esto es de otra tribu, de la cual nadie sirvió al altar. Porque manifiesto es que nuestro Señor vino de la tribu de Judá, de la cual nada habló Moisés tocante al sacerdocio. Y esto es aún más manifiesto si a semejanza de Melquisedec se levanta un sacerdocio distinto, no constituido conforme a la ley del mandamiento acerca de la descendencia, sino según el poder de una vida indestructible. Pues da testimonio de él, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Queda, pues, abrogado el mandamiento anterior a causa de su debilidad e ineficacia, pues nada perfeccionó la ley, y de la introducción de una mejor esperanza por la cual nos acercamos a Dios. Y esto no fue hecho sin juramento, porque los otros ciertamente sin juramento fueron hechos sacerdotes, pero este con el juramento que le dijo, juró el Señor y no se arrepentirá, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Por tanto, Jesús es hecho fiador de un nuevo pacto, y los otros sacerdotes llegaron a ser muchos, debido a que por la muerte no podían continuar. Mas este, por cuanto permanece para siempre, tiene un sacerdocio inmutable, por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos. Porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por sus propios pecados y luego por los del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo, porque la ley constituye sumos sacerdotes a débiles hombres, pero la palabra del juramento posterior a la ley, al Hijo, hecho perfecto para siempre. Bueno, hay que leerlo unas cuantas veces para poder entender lo que el escritor de Hebreos nos está intentando decir.
Y yo sé que después del resumen que yo tengo, y si luego lo vuelves a escuchar o lo vuelves a leer, vas a ver que es sencillo lo que te está diciendo. Estamos viendo cómo el autor de Hebreos nos lleva al entendimiento de la designación del Hijo de Dios como sumo sacerdote superior. En este trozo que hemos leído, el autor argumenta a favor de la superioridad de Jesús como sumo sacerdote designado sobre varias bases. Número 1. Con la designación de Jesús para el sumo sacerdote, del Salmo 110:4, se ha quitado las antiguas reglas para el culto, centradas en los sacerdotes del antiguo pacto, y se ha introducido una mejor esperanza. Número 2. Que su sacerdocio melquisediano fuese establecido por un juramento de Dios, muestra su superioridad, ya que en virtud de este juramento Jesús ha llegado a ser la garantía de un mejor pacto. 3. Perdón. La naturaleza eterna de Jesús implica que Él, a diferencia de los sacerdotes mortales, los de antes, permanece en su cargo perpetuamente y por tanto ofrece ayuda para siempre a los que se acercan a Dios a través de Él. El autor de Hebreos resume y lleva a su culminación la totalidad de su argumentación sobre la designación de Cristo como sumo sacerdote en los 3 versículos finales. Si hubiera sido posible alcanzar la perfección mediante el sacerdote levítico, ¿qué necesidad había de que más adelante surgiera otro sacerdote según el orden de Melquisedec y no según el de Aarón? Esto es lo que dice la palabra, ¿no? Puesto que el objetivo final de Dios de establecer una relación eterna, importante, eterna, entre Él y las personas no se pudo alcanzar a través del sacerdote levítico, seguía habiendo necesidad de que llegara un sacerdocio que pudiera traer esa perfección. Está diciendo de que a través del sacerdote levítico no había posibilidad de limpieza del pecado, ya que todo lo que se hacía en los sacrificios era para cubrir, pero no quitaba, no limpiaba, no dejaba a las personas totalmente limpias y justas para siempre. Dependían siempre de volver cada año. Eso lo va a estar explicando un poquito más adelante. Puesto que el objetivo final trae esa perfección. ¿Cómo se estableció este orden sacerdotal? El autor contesta esta pregunta implícita con una declaración negativa. Y no fue sin juramento. Los otros, del versículo 20, se refieren a los sacerdotes del antiguo pacto, que llegaron a serlos por sacerdocio genealogía, por su genealogía, una manera de nombramiento completamente diferente de la que vemos en el caso del Hijo exaltado, que fue a través de un juramento. El autor de Hebreos ve claramente que Dios, en Salmo 110:4, usó un juramento en el caso de su Hijo. El Señor ha jurado. Que llegaron a serlo por su ascendencia genealógica. No, el Señor ha jurado. Este salmo proclama también con seguridad que el Señor no cambia el parecer y ha prometido al Hijo de Dios que su sacerdocio durará para siempre. Por la naturaleza inequívoca del juramento de Dios, se elimina radicalmente todo peligro de cambio en el futuro. No puede haber un nuevo sacerdocio, ya perpetuamente para la eternidad o hasta que termine esto. Jesucristo es el sumo sacerdote. Jesús puede salvar por completo a los que por medio de él se acercan a Dios. Es decir, puesto que el sacerdocio de Cristo permanece para siempre, no hay limitaciones en cuanto a la mediación que Él ofrece entre nosotros y Dios. Su ministerio sacerdotal trae una salvación completa que no ofrece liberación temporal del pecado,
sino que perfecciona a los que vienen a Dios a través de él una vez por todas. Por eso decimos que es imposible que alguien que acepte el sacrificio de Jesucristo, que entre a servidumbre de Dios, pueda seguir en contacto con el pecado, porque Él facilita al Espíritu Santo para que eso no se produzca. Es decir, si sigues luchando con el pecado es que no has dado el paso. De oídas conoces cómo es la salvación. A medias, porque crees que Jesucristo no es suficiente, que tú te tienes que esforzar y tienes que ser tú el que evite el pecado. Tienes que otra vez vuelves a la ley, es una mezcla rara, luego hablamos de eso. Además, en su cargo de sumo sacerdote, el Hijo de Dios hace continua intercesión en nuestro favor. La confesión de la intercesión de Cristo exaltado en favor de sus seguidores encuentra expresión en otro lugar del Nuevo Testamento, en Romanos 8, 31 y 34. Pablo escribe estas reconfortantes palabras. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está de nuestra parte, ¿quién puede estar en contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. La aplicación del pasaje que hemos visto debe abordar las cuestiones de los paradigmas religiosos y especialmente de los de adoración, dado que el escritor tiene dos puntos principales que quiere comunicar. Punto número 1. Con la designación de Jesús como sumo sacerdote, el paradigma para adoración a Dios ha cambiado. Y punto número 2. Hay que adoptar el nuevo paradigma como mejor que el antiguo. Podríamos preguntar cómo se relaciona la perfección alcanzada en la designación de Cristo con nuestras necesidades de hoy. Algunos podrían señalar que los cristianos no son perfectos y las manifestaciones del cristiano a través de los siglos distan mucho de haber sido perfectas. Pero la perfección de la que habla el autor connota una meta deseada, nacida en el corazón de Dios y consumada por su Hijo. ¿Y qué relación tiene esta meta deseada con nosotros? Además, ¿en qué sentido podemos recibir estímulo de que Jesús sea el que garantiza el mejor pacto? ¿Qué quiere decir que el Hijo de Dios puede salvarnos completamente? ¿Y hasta qué punto nos anima especialmente que Él interceda por nosotros? En otras palabras, ¿cómo puede la designación del Hijo de Dios como sumo sacerdote dar respuesta a nuestras necesidades más profundas y fortalecer nuestras relaciones con Dios? Cambio de paradigma. Y aquí es donde viene un poco la reflexión, ¿no?, de hoy y lo que este trocito de la Escritura nos viene a comunicar. Lo voy a explicar con una pequeña historia real de una empresa. A principios del siglo XX los suizos dominaban la industria del reloj de pulsera. Uno de sus ingenieros inventó un nuevo método de fabricación basado en la tecnología digital. Pero los ejecutivos de la industria del reloj de pulsera suizo dejaron de darse cuenta del potencial de la nueva tecnología, descartándolo como una moda pasajera. Los japoneses asumieron rápidamente el nuevo método aplicado a la fabricación de relojes y consiguieron una firme posición en el mercado. El paso de la cuota de mercado a Oriente ha tenido resultados devastadores para la industria suiza. ¿A qué se debe el colapso del imperio suizo de la fabricación de relojes? Sus líderes no fueron capaces de cambiar de paradigma. La verdad
de la tecnología digital era ajena a los ejecutivos que tenían el poder de tomar decisiones, porque habían vivido demasiado tiempo en una mentalidad de superioridad suiza en cuanto a los relojes. Simplemente no pudieron atisbar el cambio. La verdad requiere el máximo esfuerzo de ver a través de los ojos de desconocidos, extranjeros y enemigos. En la religión también es importante poder salirse del dominio de un paradigma específico cuando se está convencido de la verdad de uno nuevo, incluso cuando la verdad viene por medio de alguien a quien percibimos como enemigo. Esto lo vemos claramente en la experiencia de Pablo en el camino a Damasco, que describe bien tanto el trauma como el cumplimiento de un cambio de paradigma. Pablo encarnaba lo que en sus distintas medidas fue la experiencia de los primeros cristianos. Judío, con la vista puesta en la ley del Antiguo Testamento, su cambio de paradigma hacia una interpretación cristocéntrica de estas escrituras no constituyó una ruptura, sino más bien un cumplimiento. Dios estaba haciendo algo nuevo, pero en continuidad con lo que era viejo. Sin embargo, el paradigma ha cambiado. El evangelismo cristiano consiste esencialmente en llamar a los que están afuera de la fe a cambiar sus paradigmas por una cosmovisión cristiana. Que se den cuenta o no, aquellos con quien compartimos el evangelio funcionan bajo paradigmas que sostienen como verdaderos. Este hecho nos mueve a orar porque Dios ilumine sus corazones con la verdad de Cristo y para que seamos pacientes hasta que Él se les revele. La verdad del evangelio puede ser clara para nosotros, pero para los que están fuera de la fe, que se mueven con un paradigma distinto, el mensaje de Cristo parece algo extraño. Como discípulos de Cristo, deberíamos realizar un seguimiento de nuestra claridad de pensamiento respecto a las verdades básicas de la fe cristiana. ¿Nos aferramos firmemente al paradigma o nos estamos apartando de él? Esto es lo que el autor quería decir cuando vimos en el capítulo 2.1, cuando escribió: por esto es necesario que prestemos más atención a lo que hemos oído, no sea que perdamos el rumbo. En el trozo que hemos leído hoy, el autor ayuda a sus lectores a prestar más atención a lo que han oído, ampliando su manera de entender la superioridad de Cristo sobre otra perspectiva, más antigua, de la relación con Dios. Trata de dar solidez a su confianza en el paradigma cristiano. Bueno, yo sé que es un poco monótono leerlo. Hola, desconocido, incógnito. Yo sé que es un poco así leído, es un poco pesado y que, bueno, tampoco lo veo muy bien. Pero bueno, sabéis que ahora yo voy a traer una pequeña reflexión y me voy un poco de los cerros, ¿no? Todos conocemos a judíos, ¿verdad? Hebreos, herméticos, fieles al Antiguo Testamento, ¿no? Eran suyos, su cultura, su educación desde niños, los han acostumbrado a observar esas palabras, estudiar esas palabras, seguir esas palabras. Quien no es hebreo, quien no es judío, no conoce. Quizás a lo mejor en un contexto los musulmanes pueden entender qué es eso, porque ellos también lo hacen con el Corán, son muy herméticos y desde pequeñitos los enseñan, trabajan con ellos, ¿no? Cristo, en este caso, Hebreos, el escritor de Hebreos, para introducir un cambio que dentro de esa estructura de educación del Antiguo Testamento tiene que mostrar a esas personas, porque tener en cuenta que
no nos está hablando solo a nosotros. Este libro está hablando a los hebreos, está hablando a los judíos, está hablando a los judíos de aquella época que en un momento habían creído, pero que tenían dificultades, porque los que no habían creído, pues, y aún los que habían creído estaban todavía trabajando las antiguas estructuras. Y la antigua estructura lo que hacía era hacer hermético, ¿verdad? No puedes salirte, no puedes estar en otra cosa, no, tienes que cumplir la ley, era hermético. Y ellos entendían que el sacerdocio era levítico. Entonces, aceptar un sacerdote que venía de la tribu de Judá era un poco complicado. Y entonces aquí el autor de Hebreos está diciendo, mira, jaja, sí, vino de la tribu de Judá, pero según Dios, y fuera, digamos, dentro de ya de David, en los Salmos, ¿verdad? Dice, es nombrado más superior que el Levítico, y da varios motivos. Uno de ellos era que es eterno. Los levitas eran humanos y morían y tenían y... Entonces, ese era uno, ¿no? El sacerdocio melquisediano es un sacerdocio eterno. Y el levítico no nos quita el pecado, pero este, al ser eterno, ya no vamos a tener otro. Entonces, va introduciendo un cambio. Él quiere que en un momento dado esa mente hermética diga, wow, pues tienen lógica, ¿verdad? Porque está hablando de sus escrituras del Antiguo Testamento, pero está hablando de algo nuevo. Y está diciendo, mira, tienes que aceptar lo nuevo porque lo nuevo es mejor. Un mejor pacto. ¿Ok? Ahora, tú y yo, no sé, bueno, los que están escuchando, pero la mayoría seguro, hemos nacido en el nuevo pacto. No tenemos esa relación tan estrecha con la Torá y el Antiguo Testamento, ¿verdad? Como lo llamamos. Mal llamado, porque no es antiguo, son los libros, son el pacto hebreico, es el pacto que Dios entrega al pueblo de Israel. ¿Qué nos está diciendo? Nos está diciendo, pues exactamente lo mismo que les está diciendo a ellos. ¡Ey! Cuidado, porque independientemente, aunque tú has nacido en un nuevo pacto, por lo general el humano lo que hace es crear una estructura rígida y esto la religión es muy consciente y lo hace para asegurar sus seguidores. Tú entras a los testigos de Jehová y lo primero que te hacen, los primeros cursos que tú das, las primeras cosas que tú aprendes es todo lo que tiene que ver para defender con el cristianismo la diferencia de que ellos es la verdad. Y son expertos, tienen su método, claro, expertos entre comillas, ¿no? Como los católicos, el católico que se pone a trabajar directamente con el catolicismo, rápidamente le va a decir, mira, aquí, y le van a dar salteado una cantidad de versículos que no tienen nada que ver con lo que le están diciendo, porque aquí lo han demostrado algunas veces, ¿no? ¿Para qué? Para bloquear, para que impedir que alguien venga y diga, oye, no, eso no es así, eso no es correcto. Oye, es que tú no tienes que adorar a la Virgen. Oye, es que la Virgen no es mediador nuestro. Oye, es que un montón de cosillas, ¿verdad? Por ahí. Oye, que Jesús es Espíritu, que Jesús es Dios, que la Trinidad, que... Y se bloquean y... Pero, ¿qué resulta? ¿Y tú te crees que tú te has librado de ese bloqueo? No. Tú has entrado en una comunidad evangélica que tiene el mismo interés que ellos. Que tú pertenezcas a esa comunidad, crezcas con esa comunidad, trabajes para esa comunidad y van a hacer lo mismo. No estoy diciendo que se haga aposta. No estoy diciendo, ¿vale? No estoy diciendo que sea una... Yo creo que ni aposta lo hacen los católicos, ni aposta lo hacen los testigos de Jehová, ni los mormones, ni los musulmanes. Es una fe, pero que tú y yo sabemos que no todas las fees valen, que no todas las religiones, que no todos los caminos van a Roma, no todos los caminos llevan al cielo.
Más si tú crees en la palabra, si tú crees en la Biblia, en los 66 libros que nosotros estamos viendo. Entonces, ¿qué está diciendo aquí la palabra? Está diciendo, cuidado, estructuras físicas te puede pasar lo que les pasó a los suizos con los relojes. Te estás creyendo que eres el jefe, el dueño de la verdad. Y puede ser que no sea así. Puede ser que haya otra verdad y que eso te esté bloqueando y te esté llevando a un bloqueo y que no te esté permitiendo. Hoy hemos estado en un taller donde en Zoom, en Somos la Luz, tenemos talleres para las personas que están interesadas en un más íntimo, nos conocemos más, tenemos posibilidades. Es distinto al TikTok, ¿vale? Es como discipulado. Y hemos estado trabajando un taller que es Parábolas de Jesús y hemos estado trabajando con las 10 vírgenes. Y bueno, básicamente esa parábola que está enfocada al final de los tiempos, porque vienen en consecuencia de cuando Jesús está diciendo cuándo será la segunda venida, que no sabemos el tiempo y tal, pero que cuidado, que hay que velar porque no sabemos. Él dice 3 parábolas, la de las 10 vírgenes, la de los talentos y la del juicio, el juicio de los fin de los tiempos. Esta de las 10 vírgenes, hay 10 vírgenes, que podemos interpretar que las vírgenes son las novias, ¿verdad? Van a las bodas. El novio es Cristo, estamos esperando a Cristo, ¿verdad? Y no sabemos cuándo viene y es probable que a lo mejor se retarde, pero hay 10. 5 de ellas prudentes, 5 de ellas insensatas. Las 10 salen con sus lámparas, supuestamente con aceite, porque era de noche, y salen con las lámparas, las 10. 5 de ellas son prudentes y llevan aceite de repuesto por si tarda el novio, por si hay algún inconveniente, por si acaso en un momento son prudentes, ¿verdad? Piensan y, uy, las insensatas no. Las insensatas salen solo con la lámpara y sus aceites. De forma que las 10 se duermen. Decíamos que puede ser que se durmieran o puede ser que murieran, porque la Biblia, el sueño es el descanso hasta que llega, porque no vamos a ver a todos los que vamos a ser arrebatados, a lo mejor no, a lo mejor tarda un poco más y nos morimos, no todos los que estamos aquí. Entonces, esas vírgenes, ¿no? Pero imaginaros esta palabra hace 50 años. Ha habido personas que la han leído y ahora ya no están y no han encontrado. Es decir, es probable que esté refiriéndose a una etapa de muerte, ¿no? Y ahí, en esa Kit Kats que se duermen, que puede ser la muerte o puede ser, pues, se han dormido, ¿no? Llega el Señor. Las que tenían aceite entran. Las que no tenían, por más que se esfuerzan por conseguir el aceite, no entran. ¿Qué está diciendo? Está diciendo que hay 2 tipos de cristianos. Están los cristianos que son prudentes, pero la prudencia no tiene que ver con un esfuerzo de, porque no podemos. Mira, si nos ponemos a pensar, todos somos insensatos. Nuestro corazón es terriblemente insensato. La prudencia tiene que ver con la provisión de aceite. ¿Eran prudentes? ¿Qué es lo que produjo la prudencia? Tener vasijas con aceite. Las vasijas con aceite son una provisión de aceite. ¿Qué es el aceite? El Espíritu Santo. ¿Cómo puedo llenarme del Espíritu Santo? No me vengas ahora diciendo, lléname del Espíritu Santo, porque así no funciona. Tú te llenas a través de la palabra. Tú te llenas. Es decir, cuando estás gozoso, cuando estás bien, cuando estás... aprovechas y te llenas. ¿Para qué? Para que en los momentos complicados, para que en los momentos de dificultad, la palabra sea tu provisión y puedas salir
Las insensatas solo tienen el aceite suficiente como para el gozo del momento. Cuando viene la dificultad, ¡ay, por favor, ora por mí! Porque se le ha acabado el aceite. Y en esas circunstancias no puede ni ir a por el aceite, porque no tiene ganas de orar, no tiene ganas de leer la Biblia, no tiene ganas de nada. Entonces, velad examínate. ¿Cómo está tu cristianismo? Tú te están contando de que, claro, es que si no lees, es que si no oras, es que no se trata de un esfuerzo. Se trata de que tiene que nacer de ti. Y si no nace de ti, es que hay algo que está naciendo de ti por encima de él. Y si lo que nace por encima de él es el pecado, es porque todavía sigues siendo esclavo del pecado. ¿Tú entiendes lo que es la posición esclavo del pecado? Esclavo del pecado es que tú pecas y no puedes dejar de pecar porque eres esclavo del pecado. No porque seas malo, no porque seas débil, no, es porque eres esclavo. Y como eres esclavo haces lo que el esclavizador te manda hacer. Y el esclavizador, ¿sabes cómo se llama? Satanás. Satanás es el que está ahí desde el principio, la serpiente. Entonces tú haces lo que él te manda. Si él te manda y dice, vete a la iglesia, hoy no te voy a hacer mandar a hacer nada, y tú vas a la iglesia, gloria a Dios. Al día siguiente dice, mira, ahora vete a adulterar con la vecina, con el vecino. Tú lo haces porque eres esclavo. No es porque hay una cosa en mí y tal. No, el corazón le pertenece y como le pertenece y tú le perteneces, entonces tú tienes que decir, ¿por qué? Y porque yo tengo esta necesidad de hacer lo que sé que está mal. ¿Por qué no puedo dejar de hacerlo? Porque no has recibido a Cristo. Sí, has hecho una oración y no sabes cuándo tiempo, te has arrepentido 1200 veces o más de todo lo que haces, pero sigues enredado porque no has creído y no has y sigues engañado o engañada creyendo que tú tienes que dirigir tu vida. Mira, recibir a Cristo, y este es el paradigma que tú tienes que cambiar. Recibir a Cristo, porque es el que yo cambié, y desde que yo cambié eso, mi vida cambió. Ya no estaba atrapado. Antes deseaba, de verdad, como tú, hacer las cosas. Y decía, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué me ambiciona las cosas? ¿Por qué disfruto viendo una película ahí erótica? No entendía. Si yo era cristiano, ¿por qué todo esto? ¿Por qué me pasaba a mí eso? Porque yo no había entendido. Ahora me dijeron, mira, tú no has sabido, tú no sabes lo que ha hecho Cristo en tu vida. Como no has sabido lo que ha hecho Cristo en tu vida, le llamas mentiroso porque crees, estás ofendiéndole. Porque no crees en lo que él ha hecho. Y yo dije, ¿qué ha hecho en mi vida? Mira, si tú aceptas su sacrificio, él te limpia, te justifica, te santifica, te perfecciona. Y dice, sí, ya eso ya lo sé. Yo hago la oración y todo lo que hay para atrás, pero ahora todo lo que haga después. Dice, no, tú tienes que creer que ahora el Espíritu Santo va a entrar en ti y tú le perteneces. Y entonces Él va a empezar a trabajar contigo para que te des cuenta cómo tu corazón te ha estado dirigiendo mal. Y eso es el arrepentimiento. Tú ya no tienes que dirigirte por tu corazón. Ya no tienes que dirigirte por esas cosas que te... De verdad que cuando tú conociste a Cristo, ya no dijiste, ay, renuncio al coche ese que deseo, renuncio a la casa que quiero comprarme, renuncio a la carrera que quiero tener, renuncio a la familia que quiero poner. No, tú te entregas a Cristo. Yo estoy diciendo que con Cristo no te vas a comprar un coche, una casa o tengas una familia. No estoy diciendo eso. Estoy diciendo que ya no se trata de tus intereses. Se trata de que tienes que entender que ahora Él te compra, no para que seas una cabra por ahí y vayas a tu bola. A Él te compra para que le sirvas.
Tienes un propósito en este mundo para servir a Dios. Ay, que yo no quiero servir a Dios, pues entonces no digas que eres cristiano. Tírate con los ateos, con los musulmanes, con los que quieras, pero no vengas a decir que eres cristiano. No pienses que porque tú has creído en Jesucristo, teniendo la vida que tienes, vas a salvarte. Si tú crees eso, estás muy equivocado. Vas a encontrarte con la puerta cerrada y, Señor, Señor, ábreme la puerta. Como Vilma, la de los Picapiedras. No, Vilma no, es Pedro quien se queda afuera. ¡Vilma! Lo dice la palabra. Ahora, cambio. ¿Cuánto nos cuesta, verdad? ¿Por qué? Porque tú tienes una estructura fija. Somos así los humanos. Así. Duros. No, no, no. ¿Qué está diciendo este? No, 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 no. Yo estoy muy bien como estoy. Sí hago cosas mal, pero no pasa nada. Me arrepiento y punto. Y es lo que me han dicho. En mi iglesia ya está ahí. Y ya estoy bien así. Porque no cambias el paradigma. Cuando hacía estas preguntas, dice, ¿y qué relación tiene esta meta deseada con nosotros? Dice, pero la perfección de la que... Espera, algunos podrían señalar que los cristianos no son perfectos y las manifestaciones del cristiano a través de los siglos dictan mucho de haber sido perfectas. Claro, tú estás viendo la perfección a través de ti. No la estás viendo a través de Cristo. ¿Por qué la estás viendo a través de ti? Porque te han infundido, te han estado constantemente machacando con que tú tienes que hacer. Tienes que dejar de hacer esto, tienes que hacer esto, tienes que dejar de esto, tienes que hacer estos mandamientos, tienes que cumplir esto, tienes que... Entonces, como tú no puedes, porque en ti no puede, pues tú dices, perfecto, yo, imposible. Si yo ahora te pregunto, ¿eres perfecto? Y tú te miras y dices, no, imposible, yo no soy perfecto. Totalmente imperfecto. ¿Por qué? Porque te estás mirando a ti. Claro, es verdad. Entonces, si tú te miras a ti y tu iglesia te hacen mirarte a ti y lo que te hacen ver es que te están apoyando, vamos, que vales mucho, que como una prédica que está escuchando hoy, ¿no? ¡Ay, qué grande lo que ha hecho Dios para nosotros! ¿En qué posición? Lo que valemos para Él. Entonces tú hoy dices, wow, ¿qué? Pero claro, tienes que esforzarte, ¿verdad? Porque tienes que darle todo lo que tú vales. Hay que, hoy cuánto valgo. En cuanto no haces algo que, ay, no valgo nada. ¿Y dónde está la perfección? Porque estás mirando en ti y estás sobrando en ti. Ahora, si la perfección es Cristo, si tú dependes absolutamente 100%, y esto es fe, no es obras, dependes 100% de lo que Cristo hizo, ese sacerdocio perfecto, completo, eterno, que está hablando, tú eres perfecto. ¿Por qué? Porque ya no eres tú, es Cristo en ti. ¿Qué es lo que Pablo quería expresar? Ya no eres tú, es Cristo en ti. Las cosas que yo no hago, las cosas que yo hago, ya no las hago yo, sino las hace Él en mí. Y Él no puede ser imperfecto. Él es perfecto. Entonces, claro, tu imperfección tiene que ver con la fe. Tiene que ver porque te estás viendo tú. Y tú no puedes alcanzar esa perfección en la vida. No lo pudieron con la ley, porque la ley estaba puesta para mostrar que no podían ser perfectos, que eran imperfectos. La ley es el layo. La ley nos lleva a la muerte. La ley nos muestra cómo somos. La ley muestra el pecado. La ley muestra que somos débiles. Y nos lleva ¿a qué? A la misericordia de Cristo. Si Cristo no hubiera hecho lo que ha hecho,
ni tú ni yo podríamos estar en la presencia de Dios. Pero no es lo que tú haces, es lo que hizo Cristo. Entonces, aquí está el paradigma que tienes que cambiar. Y lo siento si vas a una iglesia en donde todavía se está predicando esto. Estamos trabajando, los que estamos aquí en este ministerio, y no sabemos ni cómo hacerlo para que las iglesias se enteren, porque sería genial, ¿verdad? Que las iglesias cogieran un concepto bíblico claro y dejaran de trabajar para Satanás. Sí, sí, para Satanás. Y hay de aquellos que hacen tropezar. No veas, porque tú eres a lo mejor eres un convertido o eres un miembro, pero para el pastor y los líderes que están llevando esa congregación, digo inconscientemente, pero eso no les libra, hay un juicio. Hay de aquel que hace tropezar a uno de mis pequeños. Y hacer tropezar a uno de mis pequeños es hacerle ver que él tiene que esforzarse para hacer algo cuando realmente lo que tienen que hacer es mostrar la perfección de Cristo, y que nosotros tenemos que confiar y tener la fe en Cristo para que sea Él el que haga las cosas en nosotros. Yo no sé si me estoy explicando o si lo estás entendiendo. Claro, los suizos dijeron, no, no, nosotros somos los mejores haciendo relojes. Mira, esa guarrería digital no nos va a quitar el mercado, porque nosotros hacemos unos relojes suizos. ¿Quién nos va a superar? El paradigma. Y perdieron el mercado. ¿Por qué? Porque estaban centrados en lo que ellos no eran capaces de decir, oyes, es probable que este, que aunque me cae muy mal y tiene una pinta y es muy calvo, está diciendo algo que me está rechinando y que me está diciendo que... Es que estará diciendo, vamos a investigar, porque... ¿Y si dice la verdad? ¿Y si resulta que está diciendo la verdad? Y yo estoy equivocado, y lo que me pasa en esta vida de frialdad cristiana. Porque esto es así. Tú eres caliente cuando estás gozoso, pero no siempre estás caliente. Eres una montaña rusa. Y lo sé porque yo estaba montado en esa montaña rusa. Y era uno de los más avanzados, era tipo Pablo. Yo era genial. Yo estaba en el concilio, era el director de la escuela dominical, era todo lo que había, ahí estaba el José Luis lanzado, porque yo era el mejor. Sí. Y estaba arriba. Y yo no sabía por qué la gente no me hablaba y tal. Y luego ya fui entendiendo, ¿no? El tipo este que se cree. Porque me creía. ¿Por qué? Porque era muy esforzado y me levantaba temprano y primero era 1 hora y luego me puse 2 y luego 3 y tú no veas lo gozoso que yo estaba. ¡Oh, qué bien estoy! Que me estoy levantando 3 horas y... El gozo no era por lo que yo estaba leyendo. El gozo era por lo que yo estaba haciendo. ¿Y Cristo qué estaba haciendo? ¿Dónde estaba Cristo en todo eso? Mi corazón, mis sentimientos, mi religiosidad. Os entiendo, os entiendo. Y porque os entiendo, tengo la autoridad de poder estar hablando de lo que estoy hablando. Porque he entendido dónde está el error. Y me costó. Yo recuerdo el día que me empezaron a hablar, yo decía, este tipo es, yo no sé, le hubiera cogido el cuello a ese pastor, que ahora es mi pastor, y yo no sé qué le hubiera hecho. Digo, ¿pero qué se cree este tío que me está diciendo que yo soy pecador? ¿Que me está diciendo que yo no sé qué? ¿Que me está...? Y no le hice ni caso. Llevaban el dinero, iba a hacer un curso con ellos, y llevaba el dinero en el bolsillo, y me fui con el dinero. No se lo entregué. Digo, sí, estos, sí, pero estos que se han creído. 3 meses desconectado totalmente de ellos. 3 meses olvidándome de todo lo que había aprendido, todo lo que he hecho. No quiero saber nada de ellos. 3 meses. Dios tenía su propósito. Y a través de un pastor de mi propia, de otra ciudad, de Canarias,
José Luis, he estado viendo en la palabra y si uno se convierte y acepta a Cristo y es salvo, no pierde la salvación. Y digo, ¿qué? Y yo, qué torpe he sido. Qué torpe. Mis paradigmas, lo que me habían dicho desde el púlpito, lo que había estado aprendiendo durante 22 años, me habían bloqueado y yo no había sido capaz de investigar lo que me estaba diciendo ese pastor a la luz de las Escrituras. No, dije, olvídate de mí. Y bloqueo. Y no volví a hablar con él. No dije, a ver, ¿cómo? Vamos a estudiarlo, vamos a verlo. Yo te voy a poner mis cosas y tú me pones las tuyas. La verdad es que yo tenía muy poca base. 22 años y tenía muy poca base. Porque la base que te entregan son versículos aislados, unos con otros, que no te dan ninguna base. Por eso cuando alguien le dice, ¿eres pecador? Claro, ¿quién no es pecador? Y te sueltan el versículo. El que dice que no es pecador hace mentiroso, que no tiene nada que ver, porque está en otro contexto. Y dije, wow, qué torpe he sido. Y eso, Dios hizo que ese bloqueo, ese paradigma, saltara. Oye, mira, perdona, tal, es que me gustaría ver lo que me estás diciendo en las Escrituras. Quiero ver esos versículos. Quiero que... Y punto a punto. Y era un choque contra choque, choque contra choque, choque contra choque. Era agridulce, en el sentido de que por momentos decía, ¡wow! ¡Qué bien! Otros, ¡oh! ¿Cómo es posible? Si esto, yo quería que esto, y ¡wow! ¿Será posible que esto está diciendo la palabra? ¡Oh! Y al final, yo no podía asimilar todo lo que estaba viendo con toda la estructura que tenía antiguo aquí. Es como, imagínate, ¿no? A lo que hemos hablado. No, el sacerdote tiene que ser levítico. Digo, mira que Cristo es superior porque tiene un sacerdocio eterno, viene de un sacerdocio de Melquisedec. No, eso es anterior, yo no lo admito. Y como que te centras, ¿no? Pues esto me pasaba a mí. Entonces yo tuve que decidir, pero no por aprender, sino porque es que no podía, no avanzaba. Había una incertidumbre en mí de decir, esto será correcto, esto será incorrecto, esto será correcto, con la que estaba aprendiendo, con lo que había aprendido. Y tuve que borrar el disco duro. 22 años. ¿Cómo voy a borrar la enseñanza de 22 años? Todos los cursos, todas las licenciaturas, todo lo que me habían enseñado, la cantidad de dinero que me había gastado en libros. Tengo aquí ya tengo menos porque los voy tirando según lo voy revisando. Pero si no hago eso, si no vuelvo a empezar, sigo sin enterarme. Dije, se acabó, Señor, borro el disco. Empiezo de nuevo. Y empecé a leer la Biblia de nuevo. Y esta vez, según la leía, me dije, ¿cuántas veces he leído esto? Y no me he enterado de lo que decía. Porque ahora estoy entendiendo. Porque ahora es lógico. Porque ahora no hay lagunas. Porque ahora no hay versículos que son difíciles que no entiendo. Porque ahora todo cuadra. Porque ahora todo tiene el mismo resultado. Porque, ¡wow! Entonces, yo tengo que dar gracias a Dios. No soy inteligente. A lo mejor vosotros me estáis viendo ahí que yo hablo y que digo y... No soy inteligente. No soy un buen predicador. Sí, tengo dones de maestro porque yo sé que Dios me ha dado esos dones. Me encanta enseñar. Pero lo que yo hago es algo que me apasiona. Es algo que yo no puedo deciros algo que yo no he aprendido, algo que no he asimilado, algo que no he vivido. No puedo. Entonces, todo lo que digo, todo lo que sale, son cosas que ya las he asimilado. Es como si os pongo a contar la historia de mi vida. Pues, ¿cómo me voy a equivocar si es mi historia de mi vida? Pues, se trata de eso.
Ahora yo sé que tampoco soy yo, que es Él actuando en mí. Y cada día mi oración es, Señor, anúlame y sé tú en mí. Anúlame. Yo no quiero que seas tú. Y la gloria no es para mí. Yo no quiero gloria. Me molesta cuando la gente me felicita y me molesta porque me lleva a un sitio muy incómodo. Yo me gozo cuando la gente dice, ¡guau! ¡Qué bueno es Dios! Digo, ¿verdad que sí? Ahí es donde yo me gozo. Ahí es donde yo digo, estoy haciendo el trabajo que Dios quiere. Porque yo simplemente soy una herramienta. Yo no soy. Es Él. Es Él. La gloria es de Él. Yo no hago nada. Él lo hace todo. Él ya lo ha hecho. ¿Qué he hecho yo? Sino creer en lo que estoy leyendo. Si creyerais, si tuvierais fe, como un granito de mostaza. Eso es, creer, fe, como un granito, muy poquito, no hace falta mucho. Dios hace. Y es tan maravilloso ver cómo hace. Yo tengo una lista de oración. Y antes tenía listas de oración, pero era incómodo, ¿verdad? Porque yo veía la lista y digo, ay, ¿por qué? ¿Y cuándo se cumplirá? Y si no se cumple, y a veces como que dejaba de orar esa lista y decía, no seré muy pesado. Y ahora tengo una lista. Y bajo la promesa de que todo lo que pidas con fe, Dios lo dará. Es un gozo tan grande revisar esa lista y decir, Señor, no se trata de mí, se trata de tu palabra, se trata de tu promesa, se trata de ti, que tú no puedes negarte a ti mismo. No sé cuándo, dame paciencia, pero lo voy a ver. Voy a ver cumplida esta lista. Y cada día soy más extrovertido. Cada día soy más valiente a la hora de pedir. Porque al principio uno como que quiere cosas sencillas, ¿verdad? Para que Dios las haga y tú puedas verlas. Pero es que lo que pides no sale de ti, sale de Él. Y cuando eso sucede, ay, ¿cómo voy a pedir esto? Y tú ves que Dios te está mostrando y llevándote a pedir esto, pero es que no eres tú el que lo vas a hacer. Lo voy a hacer yo. Vamos, y yo quiero hacerte partícipe de lo que yo voy a hacer. Digo, wow. Y hoy yo miraba a España, ¿verdad? Yo soy de España y yo veía la necesidad de España a nivel espiritual. Digo, oh, Señor, ¿cuánto falta? Y dice, ¿qué dice mi palabra? Digo, pues yo no solo me recuerdo el versículo de orar al Señor de la mies para obreros a la mies, porque hay tanto trabajo y yo solito o con los que pocos que yo conozco y Señor, pues vamos. Wow, Señor, me estás diciendo que sí. Vamos, pídeme, pídeme. ¿Lo vas a hacer tú? ¿Lo voy a hacer yo? Lo va a hacer Él. Y Él no se niega a sí mismo. ¿No dudas de que Él no quiere levantar obreros para su mies? ¿Dudas que la mies no está ya blanca para recoger y no tienes capacidad de poder llegar a tantas personas como hay esperando para recibir el Evangelio? ¿O estás solo pensando en cómo vas a salir el mes? ¿Cómo vas a terminar el mes? Porque no te llega el dinero. Y dedicas tus 8 o 10 horas a hacer rico a otro, que encima te cae fatal. Y el resto de tiempo estás amargado o amargada, porque tienes que cuidar a tu familia o porque... y te sientes un esclavo, una esclava. Pídele. Pídele.
Sal. Tú no eres un esclavo ni una esclava. Tú eres un siervo de Dios. Y Él está ahí ¿para qué? Para darle a conocer, para extender el reino de los cielos. Todo, todo, todo le pertenece. Tú no tienes nada, claro que no, porque tú no es tuyo nada. Todo es de Él. Y como todo es de Él, todo lo que necesitas lo va a poner. Pero tienes que atreverte. Sal, quita el paradigma que te está encasillando, que te está haciendo esclavo, que te está haciendo que seas una persona parada. No, tienes una iglesia, ponte caña. Vamos, pero no hacerle caso al pastor. No, tienes que primero hablar con el pastor y decir, oye, pastor, vamos a... Y si no te quiere escuchar, tráeme a mí, que yo le hablo. Mira lo que está diciendo este hombre en TikTok. Está diciendo cosas que en la Biblia aparece. Pastor, este país nos necesita. La iglesia está luchando con el COVID, con las mascarillas, No, de verdad, eso es el enemigo, que quiere aislarnos, que quiere ahí taparnos, que quiere ahí... No, vamos, cree. ¿Qué crees que puede hacer Dios? Ponte sal, extiéndete. ¿Qué crees que quiere hacer Dios? Pues lo quiere hacer contigo. Y lo más importante es que lo más importante ya lo ha hecho. Porque para que tú puedas ser útil, ya lo hizo Cristo. Él ya fue sumo sacerdote, Él ya murió, ya resucitó, ya está sentado, está esperando a que nosotros pisemos la cabeza de la serpiente. Pero ¿cómo la vamos a pisar si lo único que estamos viendo es cómo animamos al socrático para ver si le convencemos para ver si qué? Olvidaros del socrático y de todo lo demás. Y del hijo de Buda. Olvidaros de esos de verdad. ¿Qué quieres, Dios? ¿Qué quieres que te pida? ¿Qué quieres que crea? Saludos, Matías. ¿Qué quieres? Vamos, voy a creer, voy a tener esa fe, voy a tener esa confianza. Tú me pides que yo te pida, yo voy a pedir y voy a creer, porque tu palabra dice que lo que yo pida creyendo, tú me lo vas a dar. ¿Qué es lo que quieres en tu corazón? ¿Te acuerdas de las vírgenes que hemos hablado? ¿Qué aceite estás usando? ¿El de tu lámpara? ¿O aparte tienes depósitos de aceite? Estás lleno y quieres comerte el mundo. ¿Cuántos sois en vuestra iglesia? ¿100? ¿No os gustaría ser 1000? ¿Qué limitación puede haber? Hombre, si es una iglesia que están con mala doctrina, Dios no va a querer que crezca. Pero si es de buena doctrina, si creen en Jesucristo, si creen que somos salvos, que somos limpios, si la gente no se enreda en el pecado, sino que lo que quiere es conquistar el mundo para Cristo, ¿por qué no? ¿Quién va a poder? ¿Quién contra nosotros? Todo lo podemos en Cristo. 6. Tu iglesia soy 6. El desconocido, el incógnito. Amén. Entonces, cambio de paradigma. No te dejes por lo que has aprendido, por lo que se ha metido en esta cabecita. No te dejes. Tienes que escuchar, tienes que ir más allá, tienes que analizar, tienes que... No te dejes, no. No, como que, no, lo que he creído, lo que eso ya, bueno, ya. Hay uno, no sé si está, pero voy a ver si está, que decía, ¡guau, otra vez no! A ver si está, sí está.
Otra vez no, ya me he equivocado, ¿cuántas veces? ¿Y qué? Qué bueno que te has podido dar cuenta. ¿O querías seguir equivocado por mucho tiempo? ¡Claro! ¿Cuántas veces me he equivocado yo? Yo qué sé. Y mira, leía una vez en los libros de esto de autoayuda, cuando estaba en los negocios, ¿no? Que el que más se equivoca es el que mejor, más triunfa. Más veces estás caído, más veces estás levantado, más veces más alto vas a llegar. Pues aquí es igual. No importa. Y no sé si será la última, ojalá que sí. Yo creo que es mi última, pero yo creo que sí. Pero tengo razones suficientes para saber que la anterior no era correcta. No era correcta. 22 años ciego. Y no solo ciego, sino que guía de ciegos. Yo ya he pedido perdón, y ya me ha perdonado Dios, porque Él perdona todo cuando tú pasas en el arrepentimiento. Y me arrepentí de todas las barbaridades que enseñé. Porque lo que tú aprendes lo enseñas. Lo que tú sabes, dice la Biblia, eso es lo que le aprendes. Nicodemo, mira. ¿Para qué crees que está eso ahí? Parece como que Jesús está diciendo ahí algo que... ¿Por qué le dice eso a Nicodemo? Si no le ha preguntado eso, pues te lo está diciendo. Porque lo que tú sabes, lo que tú aprendes, eso es lo que enseñas. Y si tú tú no sabes lo que es el nuevo nacimiento, lo que tú crees es lo que vas a enseñar. Juan 3. Juan 3. Dice, de cierto, en el 11, de cierto te digo que lo que sabemos, hablamos, y lo que hemos visto, testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Más claro agua. Si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creéis si os dijera las celestiales? Entonces empezamos por las terrenales. ¿Y cuáles son las terrenales? Pues que Jesús se encarnó, se hizo hombre, murió para pagar nuestros pecados y para introducirnos en un nuevo pacto. ¿Cuál es ese pacto? Eso estamos aprendiendo. Un pacto eterno, no momentáneo. Ahora me arrepiento, ahora estoy fuera, ahora dentro. No, un pacto eterno. Para limpiarme, hacerme libre. Porque el antiguo pacto no limpiaba, cubría el pecado. Pero este pacto me limpia para siempre. ¿Cómo? Sí, estás limpio para siempre. Ah, no, es que yo sigo haciendo cosas mal. Porque no has entrado, porque no has creído, porque no estás creyendo que ese pacto te introduce a Dios en tu cuerpo para guiarte y que no sea tu corazón el que te está ahora guiando, sino sea Él. Claro que cometes errores porque eres débil y porque no se trata de ti, se trata de Él. Pero ahora es Él, déjale a Él. Ya te va a ir enseñando, ya te va a ir guiando. Estás en un proceso. Te va a perfeccionar a la meta. Cuando tú ya te vayas al cielo, ahí estarás perfecto ya. Te habrá trabajado contigo y cuando llegues al cielo dices, ay, menos mal que me has traído para acá porque anda que no ha sido dura la enseñanza de la perfección. Claro, nos disciplina Dios a los que ama a sus hijos, disciplina. Si nos tiene que traer disciplina es porque hacemos cosas mal. Pero eso no tiene nada que ver con el pecado. Tú eres libre. Libre. Libre del pecado. Amén.